2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos niños y niñas? Bienvenidos a una nueva clase. Les saluda Natividad Ramos, maestra del nivel primario. En esta oportunidad abordaremos un contenido del área de comunicación y lenguajes, con el contenido La Crónica. Acompáñenme. Vamos a ver qué es la crónica. Vamos a ir conociendo también este tema que es muy importante para cada uno de ustedes. ¿Alguna vez han oído este término, crónica? Tal vez en la clase, en algún informativo o en la casa. Pues ahora vamos a repasar qué es la crónica en Bolivia. Miren, escuchen bien, dice, es un género de la literatura. Ya sabemos, la crónica es un género de la literatura, ¿no? Que se emplea para explicar una serie de acontecimientos que han tenido lugar en la historia de Bolivia, ¿no? Miren, la crónica es un momento en donde una persona puede realizar una explicación de lo que está viviendo, ¿no? En su contexto. Puede ponerse a escribir y empezar a relatar. Vamos a ver algo más que es muy importante. Cuando realizamos este trabajo de una crónica, se puede trabajar de una manera que implica la otra. ¿Cuál es? Vemos ahí en nuestro gráfico un cerebrito, ¿no? Enchufado con el corazón. Generalmente, niños, las noticias que ustedes escuchan, ¿no? En los medios informativos, tal vez lo leen también en algún periódico, son noticias que están escritas, ¿no? De manera objetiva. Cuando me refiero a que están escritas de manera objetiva, me refiero a la imagen del cerebro, que se está escribiendo tal cual está, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que hicieron? ¿No hicieron? Se está escribiendo tal cual está, ¿ya? Y cuando hablamos ya de escribir una crónica de manera subjetiva, nos estamos yendo a la imagen del corazón. ¿Qué quiere decir esto, niños? Que cuando ustedes están viendo un hecho, están pasando por un proceso del contexto, ustedes pueden escribir, ¿no? Hacer un relato, pero ahí ya no lo escriben como un noticiero o como una noticia, ¿no? Que vemos tal cual. Ustedes ahí pueden dar su opinión, pueden dar su punto de vista, ¿no? A eso se refiere subjetivamente, que ustedes pueden ahí ampliar la información, pero ya con su idea o con el sentimiento que ustedes estén teniendo en ese momento de acuerdo a la noticia, ¿no? Pueden opinar. A eso se refiere. De manera objetiva es que no se puede argumentar tal vez con ideas personales o sentimientos personales. Pero cuando hablamos ya de una crónica subjetiva, estamos mencionando que sí, nosotros colocamos nuestra idea, nuestros pensamientos, sentimientos de que qué nos pareció la noticia, si es buena o no quisiéramos escuchar esa noticia, pues empezamos a escribir. A eso se refiere de manera subjetiva, ¿ya? Ahora vamos a ver algo muy importante. ¿Cómo empezar a escribir una crónica? ¿Cómo se escribe una crónica? ¿Alguna vez han escuchado? Pues miren, vamos a empezar siguiendo dos aspectos principales o dos principios generales. Miren, primero, comenzar la crónica por la información objetiva sobre los hechos, como si se tratara de una noticia. Entonces, un pasito que nos dan, una pauta que nos dan para escribir una crónica, nos dicen que debemos empezar por la información objetiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de la noticia que vamos a realizar nosotros tenemos que basarnos en una noticia objetiva, o sea, en un hecho real, ¿no? De una noticia, de un suceso, ¿no? Y después nosotros, en base a eso, ya vamos a ir, como dice ahí abajo, enriqueciendo ese relato. Ya lo vamos a colocar nosotros más detalles
y lo vamos a valorar de manera personal, como les decía, ¿no? Ahí nosotros ya vamos a escribir nuestra idea que tenemos de esta noticia, qué podemos aportar, ¿no? Bueno, pasamos. Vamos a ver también que en Bolivia ha habido muchos cronistas, o sea, personas que han escrito diferentes crónicas de acuerdo al contexto que ellos han vivido, ¿no? Uno de ellos, no sé si recuerdan o reconocen esta imagen, es el señor Franz Tamayo. Él es un cronista boliviano, ¿no? Que ha escrito diferentes libros, ha dado su opinión personal, ¿no? De todos los sucesos que él ha vivido. Y también ahí al lado tenemos a la señora Adela Zamudio, que es otra cronista boliviana también. Ha escrito diferentes libros y siempre en cada libro ella ha vertido sus opiniones personales, ha vertido sus sentimientos de todos los sucesos que ella ha visto, ¿no? Que ha sucedido en Bolivia. Ahora vamos a ver algunas características que presenta una crónica. La primera, nos dice que es un género que relata, ¿no? Es decir, que narra historias. Cuando nosotros vemos una crónica y al momento de leerlo, es como estuviéramos viendo, o sea, estuviéramos leyendo narraciones, ¿no? Ahora, vamos a otra característica, que también nos dice que una crónica presta herramientas de la literatura para ser elaborados. ¿Ya? Obviamente lo que es la gramática, lo que es la ortografía, todo eso influye, interviene en el texto cuando nosotros estamos escribiendo una crónica. Y también hace uso de figuras retóricas, como cuáles, como la metáfora. Recuerdan que la metáfora es hablar algunas frases que necesitan ser interpretadas. Entonces en la crónica también se hace uso de estas figuras retóricas. Otra de las características que presenta una crónica es que tenemos nosotros que tratar con mucho cuidado el tratamiento de la historia. O sea, para realizar una crónica no podemos basarnos solamente en un aspecto personal, en una idea que nace por algún suceso que yo estoy viendo, no, sino tengo que basarme también, como dice, en un hecho objetivo. Puedo recolectar noticias de diferentes fuentes o incluso de las personas que están en la calle y hacer, ¿no? Una entrevista, y todos esos datos tengo que ir yo recolectando para hacer una crónica. Después, ¿qué más es importante aquí? ¿Cuál es la importancia que tiene la crónica en la actualidad? Tal vez ustedes dicen, niños, pero ¿por qué es importante hacer una crónica hoy en día? Si supuestamente esto habla de hechos pasados, de la historia, hechos que ya ni siquiera yo conozco, ¿no? Pero es importante, niños, realizar esta crónica porque es un proceso que nos ayuda a nosotros, ¿no? A poder escribir textos. Es un inicio para empezar a escribir tal vez pequeños cuentos, pequeños libros, ¿no? Ustedes pueden ser autores también de diferentes libros. Entonces, para realizar una crónica, no se olviden, tenemos que seguir una cronología, tenemos que seguir los pasos, una secuencia. No podemos empezar un escrito y saltarnos al final, no. Tenemos que ir paso a paso. ¿Qué es lo que sucedió en este tiempo? Después, ¿qué siguió? ¿Cómo continuó? ¿Y cómo está terminando? ¿Ya? Eso es seguir una secuencia. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene la cronología hoy en día, en esta actualidad? Es, niños, de registrar, ¿no? Nosotros estamos viviendo, ¿qué vivimos hoy en día? ¿Qué es lo que ha pasado, hace 2 años y que ustedes lo han vivido? Muy bien, lo que es la etapa de la pandemia, ¿no? En esta etapa de lo que fue la pandemia, muchos de nosotros han tenido diferentes experiencias, ¿no? En cada hogar, cómo ustedes lo han vivido, qué cosas les ha pasado, cómo ha sido la reacción de la familia frente a esta crisis, ¿no? De salud que hemos pasado a nivel mundial, niños, no solo en Bolivia, en todo el mundo ha afectado lo que es el COVID-19, ¿no? Una pandemia. Entonces ustedes pueden ir escribiendo, ¿no? Hacer una crónica y decir en el año 2020, las clases, hablar todo. ¿Por qué? Porque ustedes lo han vivido. Ustedes han vivido todo ese proceso que hemos
pasado, lo pueden ir escribiendo y ahí lo hacen una crónica. Cuando nosotros empezamos a escribir, ¿no?, y hacemos una crónica, esto queda como una información, ¿no? Es un texto narrativo para otras personas que van a venir posteriormente también, ¿no?, a nuestro contexto. Es muy importante, niños, que ustedes también cuenten sus vivencias, cómo viven en su comunidad, en su región, y esto para compartir esos conocimientos con otras generaciones que van a venir. ¿Qué les pareció este contenido? Muy importante, ¿verdad, niños? Es necesario conocer todo lo que se trata acerca de la crónica con relación a lo que son nuestra vida diaria, todo lo que podemos trabajar con ellas. Y no se olviden repasar algunas actividades que tenemos en nuestros textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Hasta otra próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.